Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Espero, de todo corazón, que estén increíblemente bien en este día. Yo por mi parte estoy particularmente emocionado porque, como ya habrán podido apreciar en el título, hoy vamos a sumergirnos profundamente en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona, la relación, a menudo envuelta en misterio y especulación, entre los talentosos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos vamos a quedar simplemente en la superficie. Hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a analizar a fondo esa famosa, y a veces controvertida, declaración donde Kerem, aparentemente, reveló que Hande fue mucho más que una compañera de trabajo, que fue su inspiración secreta, la musa que impulsó su creatividad y su pasión. ¿De qué se trata todo esto realmente? ¿Hay algo de verdad tangible y verificable en estas afirmaciones que han circulado por Internet? ¿O es, como temen muchos, puro clickbait diseñado para generar controversia y atraer clics a costa de la verdad? Prepárense porque vamos a desenmarañar este intrincado misterio juntos, explorando cada ángulo y cada posibilidad. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, a todos y cada uno de ustedes, que si aún no lo han hecho se suscriban a mi canal y, lo que es igual de importante, activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué es tan crucial que hagan esto? Porque así se asegurarán de no perderse absolutamente ninguno de mis vídeos, donde exploramos a fondo sus celebridades favoritas, las últimas tendencias que dominan el mundo del entretenimiento, y por supuesto, ese chismecito jugoso y bien investigado que tanto nos gusta a todos. Y por favor, no se olviden de dejarme un comentario al final de este vídeo con su valiosa opinión. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan sobre los temas que tratamos aquí. Su feedback es fundamental para mí. Ahora sí, damas y caballeros, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vamos a adentrarnos de lleno en esta historia fascinante que ha mantenido a tantos fans en vilo, pegados a sus pantallas y ávidos de más información. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con una fuerza innegable en el competitivo mundo de la actuación turca, y que para muchísimos representan una pareja ideal, un cuento de hadas moderno. Su romance, aunque desafortunadamente ya terminado, sigue generando un inmenso interés y una constante especulación. Y es que, seamos honestos, la química incandescente que mostraron en pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam Love is in the Air era sencillamente innegable, palpable, electrizante. Esa química, que trascendió las barreras de la ficción, se convirtió en una relación real, tangible, una relación que capturó los corazones de millones de fans alrededor del mundo, que se vieron reflejados en su amor y en su pasión. Pero, ¿qué hay de esa supuesta declaración de Kerem donde afirma, con una aparente convicción, que Hande fue su inspiración secreta, la fuerza motriz detrás de su creatividad? Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes y donde debemos separar con cuidado la realidad de la ficción, o para ser más precisos, de los rumores infundados y las interpretaciones exageradas que proliferan en las redes sociales. Tenemos que tener muchísimo cuidado con la información que consumimos indiscriminadamente en Internet, porque, seamos realistas, no todo lo que leemos es verdad. En demasiadas ocasiones, los titulares son sensacionalistas, diseñados para captar nuestra atención a cualquier costo, aunque la información que contienen no sea del todo precisa, o incluso directamente falsa. Entonces, ¿de dónde surge este persistente rumor? Bueno, la verdad es que no existe una declaración textual y directa de Kerem Bürsin donde diga, con todas las letras, Hande Erçel fue mi inspiración secreta. Lo que sí existe, y esto es un hecho verificable, son varias entrevistas y declaraciones públicas donde Kerem habla con admiración y respeto sobre Hande como persona y como profesional. En varias ocasiones ha elogiado abiertamente su talento actoral, su incansable dedicación al trabajo, su profesionalismo y su inagotable positividad. Ha mencionado en repetidas ocasiones cómo disfrutó inmensamente trabajar con ella en Sen Kalkam, y cómo aprendió mucho de ella durante ese tiempo, tanto a nivel personal como profesional. Por ejemplo, recuerdo con claridad una entrevista en particular donde le preguntaron a Kerem sobre cómo se preparaba para sus personajes, qué procesos creativos utilizaba y qué o quién lo inspiraba a la hora de afrontar un nuevo rol. Él respondió hablando sobre la importancia de rodearse de gente talentosa, positiva y con buena energía, mencionando específicamente a Hande. Dijo algo así como, trabajar con Hande fue una experiencia increíble, transformadora. Ella es muy talentosa y siempre es con acento dispuesta a dar lo mejor de sí, a esforzarse al máximo para alcanzar la perfección.
Su energía positiva es contagiosa y me ayudó mucho a concentrarme, a encontrar la motivación necesaria y a dar lo mejor de mí en el set. Es este tipo de declaraciones, sinceras y llenas de admiración, las que con el paso del tiempo, se han ido transformando y exagerando, a menudo de manera irresponsable, hasta llegar a la afirmación de que Ande fue su inspiración secreta. Pero como ven, la realidad es un poco más matizada, más compleja y sutil. Kerem nunca dijo esas palabras exactas, pero sí dejó claro, en repetidas ocasiones, que Ande fue una influencia positiva en su vida y en su trabajo, que su presencia y su talento lo inspiraron a ser mejor. Ahora bien, independientemente de si la afirmación es literal o no, es innegable que Ande tuvo un impacto significativo en la vida de Kerem, un impacto que va más allá de lo meramente profesional. No solo compartieron un proyecto exitoso que los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas reconocidas en todo el mundo, sino que también vivieron un romance intenso y apasionado, un amor que cautivó a millones de fans. Y es que trabajar tan de cerca con alguien, compartir largas jornadas de grabación, a menudo bajo una gran presión, y construir una relación personal, inevitablemente deja una huella profunda, imborrable. Además hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló su relación, un contexto marcado por la fama, la atención mediática y las expectativas del público. Ambos eran jóvenes, exitosos y estaban en el centro de la atención mediática, con sus vidas expuestas al escrutinio público. Su romance era seguido de cerca por miles, incluso millones, de fans que los idolatraban y que veían en ellos una pareja perfecta, un ejemplo a seguir. Esta inmensa presión mediática, sin duda, influyó en su relación y en la forma en que se mostraban al público, añadiendo una capa extra de complejidad a su romance. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué podemos concluir de todo esto, después de analizar cuidadosamente la evidencia disponible? En mi opinión, creo que es fundamental no caer en la trampa de los titulares sensacionalistas, diseñados para generar controversia y atraer clics, y tratar de analizar la información de manera objetiva, sin dejarnos llevar por las emociones o por los prejuicios. No hay pruebas irrefutables de que Kerem haya dicho explícitamente que Ande fue su inspiración secreta, pero sí hay evidencia contundente de que la admira y la respeta como persona y como profesional, que valora su talento y su dedicación. Y es que al final del día, todos nos inspiramos, de una forma u otra, en las personas que nos rodean, ya sea en nuestros amigos, familiares, colegas o incluso en nuestras parejas. Es natural que Kerem se haya sentido inspirado por Ande, ya que ella es una mujer talentosa, trabajadora y con una energía muy positiva, una persona que irradia alegría y optimismo. Y es normal que haya hablado de ella con admiración en sus entrevistas, reconociendo su valía y su influencia. Lo que no es tan normal y lo que debemos criticar, es que algunos medios hayan exagerado sus palabras, sacándolas de contexto, para crear una noticia más llamativa, aunque sea a costa de la verdad. Ahora, dejando de lado el tema de la inspiración, quiero hablar un poco sobre su relación en general, sobre el impacto que tuvo en sus vidas y en sus carreras. Como ya mencioné, Kerem y Ande formaron una pareja muy querida por el público, una pareja que se convirtió en un símbolo de amor y esperanza para muchos fans. Su romance fue como un cuento de hadas para muchos fans que soñaban con verlos juntos para siempre, compartiendo una vida llena de felicidad. Pero como sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo no siempre son fáciles. La presión mediática, las agendas apretadas y la distancia pueden ser factores que compliquen las cosas, que pongan a prueba incluso a las parejas más sólidas. Y así fue como después de un tiempo Kerem y Ande decidieron tomar caminos separados, poner fin a su romance y seguir adelante con sus vidas. Su ruptura fue una gran decepción para muchos fans que aún esperaban verlos juntos, que anhelaban un final feliz para su historia de amor. Pero como siempre digo, es importante respetar las decisiones de cada uno y entender que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan como uno espera, que a veces es necesario seguir un camino diferente para encontrar la felicidad. Lo importante es que a pesar de su ruptura, ambos siguen siendo grandes profesionales y que siguen cosechando éxitos en sus carreras. Kerem ha protagonizado varias series y películas desde entonces, demostrando su talento y versatilidad como actor, y Ande también ha seguido trabajando en proyectos muy interesantes, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Y aunque ya no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de su romance y de la química que mostraron en pantalla, una química que cautivó a millones de espectadores. De hecho, muchas personas aún siguen shippeando a Kerem y Ande, es decir, siguen deseando que vuelvan a estar juntos, que retomen su relación y que vivan felices para siempre.
Es algo muy común en el mundo del fandom, donde los fans idealizan a sus parejas favoritas y sueñan con un final feliz, a menudo ignorando la realidad y aferrándose a la esperanza. Pero al final del día, es importante recordar que la vida real no es como una serie de televisión y que las decisiones de cada uno deben ser respetadas, que cada persona tiene derecho a elegir su propio camino. Y hablando de series de televisión, no puedo dejar de mencionar Senkalkam, la serie que unió a Kerem y Ande y que los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas globales. La serie fue un éxito rotundo en muchos países, rompiendo récords de audiencia y conquistando el corazón de millones de espectadores, y catapultó las carreras de Kerem y Ande a niveles estratosféricos, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. La historia de amor entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, cautivó a millones de espectadores que se enamoraron de su química y de su historia, que se vieron reflejados en sus emociones y en sus experiencias. La serie también fue un escaparate para la cultura turca, mostrando la belleza de sus paisajes, la riqueza de su gastronomía y la calidez de su gente. Gracias a Senkalkam, muchos países descubrieron el talento de los actores turcos y la calidad de sus producciones, abriendo un nuevo mercado para las series turcas. En resumen, la serie fue un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en la carrera de Kerem y Ande, que los consagró como estrellas internacionales y que dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y aunque su relación personal no haya durado, el legado de Senkalkam sigue vivo en el corazón de sus fans, que siguen recordando con cariño su historia de amor. Ahora, quiero aprovechar este espacio para reflexionar sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades, un tema que a menudo se pasa por alto. Es fácil olvidar que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y emociones, personas que merecen respeto y consideración. Las celebridades también tienen derecho a la privacidad y a tomar decisiones sobre su vida personal sin ser juzgadas o criticadas por el público, sin ser sometidas a un escrutinio constante e implacable. Es importante recordar que no lo sabemos todo sobre la vida de las celebridades y que lo que vemos en las revistas y en las redes sociales es solo una pequeña parte de la historia, una versión cuidadosamente editada y presentada al público. Es fácil caer en la trampa de idealizar a las celebridades y de creer que sus vidas son perfectas, pero la realidad es que también enfrentan desafíos y dificultades como cualquier otra persona, que también sufren y se equivocan. Por eso es importante ser respetuosos con su privacidad y evitar hacer juicios apresurados sobre sus decisiones, sin conocer todos los detalles y sin entender sus motivaciones. Al final del día, son seres humanos como nosotros y merecen ser tratados con respeto y consideración, con empatía y comprensión. En cuanto a Kerem y Ande, espero que ambos sigan teniendo éxito en sus carreras y que encuentren la felicidad en sus vidas personales, ya sea juntos o separados. Y aunque su relación haya terminado, siempre les estaré agradecido por el trabajo que hicieron en Senkalkam, y por la alegría que le brindaron a tantos fans alrededor del mundo, creando una historia de amor que permanecerá en nuestra memoria para siempre. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero dejarles una reflexión final, una enseñanza que podemos extraer de esta historia. Creo que la historia de Kerem y Ande nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede ser una fuente de inspiración y de crecimiento personal, que puede transformar nuestras vidas y hacernos mejores personas. Pero también nos enseña que las relaciones no siempre duran para siempre y que a veces es necesario tomar caminos separados para encontrar la felicidad, que no siempre podemos controlar el destino. Lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con optimismo y esperanza, sin aferrarnos al pasado y sin perder la fe en el futuro. Y recordar que al final del día, lo más importante es ser fiel a uno mismo y seguir el camino que nos dicte el corazón, sin importar lo que digan los demás. Bien, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, exploramos la supuesta declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel como su inspiración secreta, analizando la evidencia disponible y separando la realidad de la ficción. Desglosamos el rumor, analizamos las declaraciones reales de Kerem y contextualizamos su relación en el mundo del espectáculo, teniendo en cuenta la presión mediática y las expectativas del público. Vimos que aunque no hay una confirmación textual de esa frase específica, sí existen indicios claros de admiración y respeto mutuo, de una influencia positiva en sus vidas y en sus carreras. También reflexionamos sobre la privacidad de las celebridades y la importancia de no caer en la trampa de los titulares sensacionalistas, analizando la información de manera objetiva y crítica. En definitiva, una mirada profunda a una relación que sigue fascinando a muchos, que sigue generando interés y especulación.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de mi análisis. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y saber que lo disfrutan, que valoran mi trabajo y mi esfuerzo. Ahora me gustaría saber su opinión, quiero escuchar sus voces. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que realmente Hande fue una gran inspiración para Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema, conocer sus perspectivas y debatir ideas. Y si tienen alguna otra pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios, estaré encantado de leerlos y de tenerlos en cuenta. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a seguir investigando y analizando los temas que les interesan. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso.